tiempos se acortan. Cuando uno mira las Escrituras, ve a una iglesia apasionada en los momentos de avivamiento, una iglesia que no le importa dar tiempo, que no le importa dar finanzas, que no le importa dar oportunidad de la vida, que no importa dar la vida por Dios. Es una iglesia viva. Pero cuando la iglesia agoniza o muere, todo le cuesta. Le cuesta adorar, le cuesta dar, le cuesta estar. En una ocasión dice las Escrituras que Pablo estaba predicando, su predicación había durado todo el día. Hasta alguien se le cayó de una ventana, de la parte alta. Cayó, tan grave fue su situación que fue necesario la intervención divina para restaurarlo milagrosamente. Porque cuando está la presencia de Dios en un lugar, todo puede suceder. Hoy, los tiempos para una predicación, para que la gente pueda estar dispuesta a escucharlo, se ha reducido a 30 minutos. Hemos reducido la importancia de Dios a unos cuantos minutos. Y algunos con problemas llegamos solo a esos minutos de la predicación, porque no tenemos el tiempo para más. ¿Quién garantiza que la oportunidad que Dios nos está dando en esta temporada, quién garantiza que nos la dará en el cielo? Si lo fácil no lo podemos hacer. Por eso es que dele gracias a Dios, usted que se está dando esta oportunidad de adorar. Dele gracias a Dios a usted que se está dando esta oportunidad de levantar su voz, de expresar una gratitud, como bien nos lo enseña el Salmo 100. Entren por sus puertas con acciones de gracias. Entren a sus atrios con alabanzas. Alaben al Señor, glorifiquen su nombre. Eso es honra y eso es gratitud. El no hacer esto es una ingratitud y es una deshonra. Por eso usted que está aquí esta mañana, levante sus manos al Señor y dile: gracias, Dios. Aquí estamos con lo que tenemos, con lo que somos, Señor, con nuestro mejor, nuestra más grande esperanza de escuchar una palabra tuya que edifique mi vida y que le dé dirección. Vengo a ofrecerme, Dios, como una ofrenda viva. Vengo a ofrecerme, Señor, delante de ti en gratitud y en alabanza, porque tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios esta mañana a manera de honra. Dese un aplauso a usted. Dese un reconocimiento. Voltee con alguien, dígale: te reconozco. Porque en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier necesidad, sabes acercarte a Dios y sabes adorar y sabes ser agradecido. Te reconozco, hermano, le doy gracias a Dios por tu vida, porque si tú sabes en medio de la crisis, en medio de la necesidad o en medio de los tiempos favorables adorar, lo harás en todo tiempo. Es seguro que si lo haces en este tiempo, lo harás eternamente. Que Dios te bendiga esta mañana en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios ahí. Toma tu lugar y vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana, lo que Dios tiene para decirnos. Ahí donde estamos vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Quiero que abras mi mente, que abras mi corazón, que me abras la palabra, Señor, porque quiero no solo oírla, sino quiero retenerla, guardarla en mi mente y en mi corazón y poder hacerla. Señor, ayúdame a ser fiel en medio de esta temporada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Usted puede decir conmigo: amén y amén. Dios le bendiga. Qué bendición estar acá otro domingo y estar juntos. Qué bendición, porque hace precisamente un año que de alguna manera empezó la restricción para congregarnos, ¿verdad? Hace un año
que no tenemos toda la libertad, por así decirlo, o hace un año que vivimos bajo una expectativa, desde hace un año para acá, con una zozobra, con algunos con algún tipo de temor, otros con ansiedad, otros con desesperación, ¿verdad? Y los estragos de hace un año hacia acá pues son vigentes. Pero gracias a Dios por aquellos que de alguna manera en medio de la temporada nos hemos podido sostener en el Señor, ¿verdad? Nos hemos podido agarrar de Dios pese a las circunstancias, pese a las amenazas, pese a lo que hemos estado viviendo, pese a que la enfermedad vino y tocó nuestra casa. No solo la tocó, penetró nuestro hogar, ¿verdad? Pero pese a todo eso, estamos de pie adorando al Señor. Qué bendición, hermano, me alegra tanto ver a los hermanos restaurados. Sí, a lo mejor pasando un proceso para vencer totalmente esta condición de salud, pero me alegra verlos de pie. Y yo le digo al Señor, Señor, si tú me dejas verlos de pie, también quiero que me dejes verlos totalmente saludables y totalmente disponibles para ti, porque para eso nos estás dejando vivir, para servirte, y lo haremos con alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen, Señor, aquí está mi vida? Lo que tú quieras que yo haga, Señor, tú solamente ordénalo y yo lo haré. Hay una garantía en que Dios pueda decirnos o mandarnos a hacer algo. La garantía es que nos va a dar tiempo, oportunidad y recursos para lograrlo. Esta mañana vamos a enfatizar un poco más en esta palabra que dicen de alguna manera, nada te faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voltee con alguien y voltee a verlo y dígale, nada te faltará. Dígaselo creyendo para que su hermano diga, ay, ahora sí recibo esto. Nada te faltará, hermano. ¿Cuántos han leído el Salmo 23 y han hecho énfasis, Jehová es mi pastor? Y luego agregan diciendo, nada me faltará. Es una oración personal, ¿verdad? Por eso la insistencia, nada me faltará. Déjame un poquito darte la plataforma de lo que estoy diciendo. En la plataforma de Dios, es decir, en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, donde Dios se manifiesta más claramente, y en el mundo físico, que es la consecuencia, todo sucede por la palabra. Es decir, cuando usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que toda la creación fue por causa de la palabra. Es decir, Dios dijo y las cosas sucedieron. Así que el poder se manifiesta en la palabra. Dios no necesita moldear con sus manos, ¿verdad?, algo para que suceda. Dios lo trae con una palabra de la nada, de donde no se ve, de lo que es invisible. Cuando Él ordena, las cosas empiezan a suceder. Hay una cantidad enorme de evidencias de esto a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? De tal manera que cuando Dios nos habla acerca de estos atributos de su poder, también de alguna manera nos deja en la mente y el corazón que hay un poder en la palabra. Por eso dice, ¿verdad?, de alguna forma, porque la boca tiene poder, o en la boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Hay un poder que Dios de alguna manera nos dejó en la boca, y hay dos manifestaciones que por causa de la boca, es decir, por causa de lo que hablamos, suceden. A una se le llaman palabras de hechicería o de maldición, y a la otra se le llama palabras de bendición o creativas. ¿Me expliqué? Es decir, dentro de las palabras de maldición o de hechicería están las palabras destructivas, y dentro de las palabras creativas están las palabras de bendición. Es decir, que cuando tú empiezas a hablar de manera destructiva, es decir, con maldición o palabras hechiceras o contrarias a tu vida, entonces estas tienen un destino, van a suceder. No sé si me estoy explicando. Van a ocurrir, ¿verdad? Porque incluso la Biblia dice acerca del hombre cuando habla que queda entrampado o que queda sostenido, amarrado por los dichos de su boca. Por eso es que de alguna manera lo que nosotros tenemos que aprovechar es el poder de nuestra boca para bendecir. Eso lo hemos hablado muchas veces en la iglesia. Sin embargo, las personas, el mundo
incluso los cristianos usamos mucho el poder de la lengua para desafortunadamente hablar mal, ¿verdad? Dentro de los chismes, las murmuraciones, las envidias, las maldiciones, de repente, como dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿verdad? O sea, se me salió o se me chispoteó, dicen algunos, es que se me salió, pastor, o sea, porque empiezan a maldecir o a maldecirse o a hablar palabras hechiceras. ¿Por qué yo digo que hay palabras hechiceras? Porque son palabras que no están soportadas bajo los principios de Dios. Cuando nuestras palabras no tienen un soporte que descansa en los principios de Dios, son hechiceras o maldicientes. Cuando nos sostenemos de alguna manera en la palabra del Señor y lanzamos una palabra de bendición, esta es una palabra que va a alcanzar propósitos. Por eso la iglesia, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, ¿verdad? Como nos llamamos, tenemos que aprender a usar bien nuestra boca. Tenemos que aprender a hablar bien, a usar palabras adecuadas. Yo más de una vez he oído el mal uso de las palabras. No, hombre, no vamos a poder salir bien. No, hombre, eso está bien difícil. Todas estas palabras son ganchos que quedan de alguna manera, que nuestra alma queda enlazada. No, mi matrimonio no va a salir adelante. No, mi matrimonio es un asco. Mi matrimonio es insoportable. Bueno, acabas de maldecir tu matrimonio y lo acabas de meter a un proceso de destrucción por los dichos de tu boca. Por eso que aunque haya problemáticas y conflictos en nuestra casa, tenemos que usar las palabras adecuadas, centrándonos en la plataforma de Dios, cuando Dios dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso nos da un soporte para que, aunque mi matrimonio está en necesidad, yo diga, mi matrimonio es una bendición. Mi matrimonio va a salir adelante. Mi matrimonio es lo mejor. Y la gente va a decir, está bien loca o está bien loco, está hablando bien de su condición, cuando nosotros conocemos la realidad de su casa. Pero nosotros estamos usando las palabras, ¿verdad?, para que alcancen un resultado o un buen propósito. Así que a lo largo de nuestra vida, y más, yo pienso a veces en los últimos días, hemos usado mal la boca. Y el objetivo es usarla bien, es decir, que seamos de bendición, que podamos lograr que lo que hablemos alcance propósito. Entonces, por eso cuando yo insisto diciendo nada te faltará, que lo venimos diciendo desde hace un año, que desde que comenzó esta condición de la pandemia hemos dicho, no se preocupen, Dios nos dijo que nada nos faltará. ¿Cuántos lo creen? ¿Dios lo dijo o no lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Bueno, lo dijo en el Salmo 23. O en otras palabras diría, yo soy tu pastor, y como yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Usted cree que Dios es un buen pastor? ¿Usted cree que algo nos va a faltar si Él es nuestro pastor? Entonces usted con seguridad diga esta mañana, nada nos faltará. Eso, hombre, dése un aplauso ahí, ¿verdad? Porque usted tiene que sostener las cosas con la palabra. Recuerde que cuando estamos hablando, estamos sosteniendo, estamos haciendo que las condiciones del entorno se muevan a nuestro favor. Porque cuando usted habla la palabra de Dios, inmediatamente hay una orden en el cielo que indica o que da instrucciones, ¿verdad?, para que las cosas se empiecen a mover a nuestro favor. Cuando usted alza la mano y dice, tengo una necesidad en casa, algo me está pasando, y cuando empieza la iglesia, que a través ahora de los medios, de los multimedios, y todo va a estar bien, hermano, todo va a estar bien, vas a ver que vas a salir adelante de esto, Dios nos va a bendecir. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir, hermano? Todo empieza a moverse a nuestro favor hasta que decimos, Dios nos ha bendecido, estamos bien en casa. Eso es Dios operando en la vida del ser humano. El Salmo 34, 7 al 9, que es el tema, que es el pasaje tema de esta mañana, dice así, y yo le pido que a lo mejor voy a hacer el esfuerzo por terminar en una hora.
pero yo quiero que no pierda detalle. Dice el Salmo 34, 34 del 7 al 9, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Alguien dice amén? Diga, pues nada falta a los que le temen. Digo, podrá venir la amenaza del trabajo, te podrán decir, te cambiaron jefe, quién sabe si te va a seleccionar, está habiendo recorte en la empresa, quién sabe si nos van a correr. Y entonces podrás oír todas esas voces, pero cuando tú te alineas a la buena voluntad de Dios y empiezas a hablar la palabra de Dios, quién sabe cómo le va a hacer Dios, pero de algún lugar vendrá nuestro socorro. De algún lugar vendrá nuestra ayuda para que Dios cumpla lo que ha comprometido con nosotros. Nada te faltará. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando en este año? ¿Alguien puede constatar que Dios ha cumplido su palabra a lo largo de todo este año, pese a toda la necesidad y la crisis que se ha movido a nuestro alrededor? ¿Alguien puede decir, Señor, hasta aquí, como lo dijimos hace unas semanas, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha ido bien? Aquí vamos a aprender con este pasaje, vamos a aprender 5 cosas. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Qué significa acampar alrededor? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Cómo podemos gustar su bondad? ¿Y cuáles son los beneficios de confiar en Él? Alguien en alguna ocasión, a manera de, como una ilustración para que usted pueda tener una idea de lo que es que algo acampe a nuestro alrededor, usted va a poder saber que en Israel actualmente hay un sistema de defensa. Ese sistema de defensa se llama la cúpula de hierro. Se diseñó porque hace algunos años unos ataques palestinos, ¿verdad?, o de sus enemigos, lanzaron misiles y causaron estragos en la ciudad. Penetraron y causaron estragos. Entonces Israel pensó y dijo, vamos a diseñar algo, ¿verdad?, que proteja la ciudad. Y diseñaron el sistema de defensa que se llama la cúpula de hierro, que no es, yo me imaginaba, porque yo quería, cuando indagué acerca de este tema, que era como una cúpula que se cerraba en el aire o algo, ¿verdad? No es eso. La historia dice que desde que comenzó a funcionar esta cúpula se han lanzado cerca de 2,000 misiles hacia Israel. Y de los 2,000 misiles, ¿verdad?, el 90% de ellos no ha alcanzado su objetivo, porque la cúpula ha resistido. En esta entonces lluvia de cohetes lanzados por los grupos islamitas o Hamas o no sé quién más, ¿verdad?, solamente ha muerto 2 personas. Es todos los que han muerto por causa de estos ataques. Usted se puede imaginar 2,000 misiles y solo han muerto 2 personas. Me pregunto si económicamente, ¿verdad?, están cumpliendo el objetivo. Por supuesto que no, cada misil es carísimo. Debiera de tener el objetivo de causar mucho daño, pero esta cúpula de hierro no ha dejado que suceda. La cúpula está constituida por pequeños o por bases lanzacohetes con sensores muy desarrollados, que cuando un misil es lanzado, inmediatamente, ¿verdad?, el sensor lo localiza, alinea los lanzacohetes de tierra y lanza un cohete para ser interceptado en el aire. ¿Me expliqué? Así que grandes misiles con un pequeño misil que es lanzado desde tierra es interceptado en el aire y no alcanza el objetivo. ¿Se da cuenta de esto? Así funciona un sistema de defensa. ¿Por qué le estoy platicando esto? Porque quiero que usted pueda pensar que si un sistema desarrollado por los hombres le da cierta protección a la ciudad, ¿cuánto más Dios cubre nuestra vida? ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto más Dios está garantizando
que nada te faltará, que todo va a estar bien. El Salmo 20 del 7 al 9 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que te invoquemos. Así que confiamos en Dios, amado hermano. Dile al Señor en esta mañana: yo confío en ti. Ahora díselo creyendo, porque dile a Dios: confío en ti. No confío en la empresa, no confío en mi empresa, aunque me ha bendecido. No confío en mi jefe, aunque me he llevado bien con él. No confío en el pastor Fernando, ¿verdad? Aunque es un buen pastor. Yo confío en ti. Me eché porras, fíjese. Yo confío en ti. Usted le puede decir a Dios. ¿Quién es entonces el ángel de Jehová? En el idioma griego, en el idioma hebreo como en el griego, la palabra para ángel es mensajero. Es así que el ángel de Jehová es el mensajero de Jehová. Hay una diferencia entre la manifestación angelical de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay ángeles conocidos y hay ángeles que son desconocidos. En otras palabras, no necesariamente han dado a conocer su nombre. Conocemos algunos como Miguel, conocemos otros como Gabriel, ¿verdad? Que son mensajeros de parte de Dios para actividades muy importantes. Otro ángel que no dice su nombre, por ejemplo, el que le dio de comer a Elías en su huida hacia la cueva. Ese ángel no dice su nombre, pero ellos son los mensajeros de Dios. Normalmente el ángel se relaciona con el ser humano por una orden de parte de Dios, pero el ángel de Jehová es un poco distinto o muy distinto a los demás. Déjeme decirle, tanto el Padre como el Espíritu son invisibles. Es decir, en alguna ocasión le dijo Moisés al Padre: déjame ver tu rostro. A Dios, ¿verdad? Dios le dijo: no puedes ver mi rostro porque vas a morir, morirías, ¿verdad? Cuando mucho te dejaré ver las espaldas. Entonces Moisés no lo pudo ver, ¿verdad? Porque dijo Jesús: al Padre nadie lo ha visto. Eso fue lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento: al Padre nadie lo ha visto. Por supuesto, nadie ha visto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espiritual. ¿Me expliqué en eso? Entonces, ¿a quién sí hemos visto? Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y otra ocasión dijo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a mí, al que tú has enviado. Así que a la única manifestación de Dios al que el hombre ha visto es a Jesús, a Yeshua, como bien en el hebreo lo mencionamos. Yeshua, ¿verdad? Ha estado manifestándose en el Antiguo Testamento y dejó de manifestarse como ángel de Jehová una vez que fue al cielo después de su resurrección. No ha habido otra manifestación, no hay otro escrito que diga el ángel de Jehová se manifestó. No sé si me estoy explicando. Tal vez en algún momento de la historia allá en el cielo nos podrá platicar si se manifestó o no a los hombres. Ya no hay nada escrito, toda la profecía quedó por escrito ya. La Biblia es un libro profético, ya no se agregaron más libros a la Biblia, quedó sellada. No sé si me estoy explicando. Con el libro de Apocalipsis quedó sellada. Ya no hay más palabra profética que tenga que ver, ¿verdad?, con una inspiración de Dios para que quede escrita para el conocimiento de los hombres. Hay palabras proféticas a través de un profeta que nos da a conocer lo que Dios quiere de nuestra vida, pero no hay más palabra escrita de forma profética. La Biblia entonces es la palabra profética más segura, pero es toda, no hay más que agregar, ¿verdad? Porque todo quedó ya dicho de alguna manera. Esa palabra profética que le llamamos la Biblia es la palabra de Dios. A través de ella Dios da a conocer sus deseos y su buena voluntad. Por eso es que domingo tras domingo o reunión tras reunión, lo que usted oye es la palabra de Dios, la palabra que está escrita, y solamente tomamos esa palabra para nuestra enseñanza.
Porque esa palabra va a transformar nuestra vida si nosotros lo queremos. Amén. Esa palabra de Dios va a cambiar la genética de nuestra vida. Es decir, va a cambiar toda nuestra forma de ser. Va a cambiar nuestra manera de pensar. Y si cambia nuestra manera de pensar, nos va a llevar a cambiar nuestra forma de ser. A eso se le llama transformación. Es la expresión que dice de alguna forma Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, a través de la palabra del Señor viene una renovación del entendimiento. Esto no lo entendía. Se llama revelación o se llama conocimiento de Dios. Y entonces lo que no entendías antes, cuando oyes la palabra de Dios, dices, ahora lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué no lo había visto antes así? Porque Dios se va manifestando a tu vida a través de su palabra. Es interesante entonces notar que después de la venida de Jesús encarnado, como dijimos, por medio de María, no hay más apariciones, por lo menos mencionadas en la Biblia, acerca del ángel de Jehová. Lo que más adelante se va manifestando después de la resurrección es el mismo Señor Jesús. Y los que lo conocieron, ¿verdad? Es Jesús, es el Señor. El ángel de Jehová, para que tenga una idea, se manifestó en momentos críticos a algunas personas en el Antiguo Testamento. Y sobre todo cuando iba a haber un cambio estratégico o cuando iba a haber un cambio sustancial. Por ejemplo, Agar, que era la sierva de Sara. Agar se embarazó de Abraham en aquella ocasión que dijo Sara, bueno, como yo no puedo darte un hijo, ten un hijo con mi sierva Agar, ¿verdad? Ahí Abraham, pues pobrecito, tuvo que cumplir esa misión y Agar quedó embarazada. Pero después empezó a haber conflictos porque Agar se le subió, ¿verdad? Yo sí le voy a dar un hijo a Abraham, tú no puedes. Y Sara se enojó con Agar de tal forma que Agar dijo, no, pues yo me voy de aquí, ¿verdad? Y en esa salida que hizo Agar, el ángel del Señor se le presentó. Dice en Génesis capítulo 16 del 7 al 8, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, que es un desierto. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ahora ya entiendo por qué en los retenes de soldados le preguntan a uno, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Ya digo, ahora entiendo, ¿verdad? Aquí el ángel de Jehová le está diciendo a Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y Agar tiene que contestar, ¿verdad? Y dice aquí la escritura, ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. En la historia que continúa, el ángel de Jehová le dice, regrésate, ve y sé obediente a Sara. Y le explica lo que va a suceder con su hijo y cómo se va a llamar su hijo. El ángel de Jehová le dijo, vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Ismael, este va a ser grande, etcétera, etcétera, etcétera. Génesis 17:13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová Agar, la sierva. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, y dijo ella, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea, ella pudo distinguir que este personaje no era un personaje cualquiera, ¿verdad? Ella pudo distinguir, porque se da los atributos el ángel de Jehová, de decirle qué cosas van a acontecer. Y ella distingue que no es normal, ¿verdad? Por eso dice, este es Dios que me ve. Abraham, en el caso de Abraham, en Génesis capítulo 22 del 10 al 11, dice, aparece nuevamente este ángel de Jehová, Abraham, para que no mate a su hijo Isaac. Dice versículo del 10 al 11, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Recuerde que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Y Abraham ya prácticamente estaba en el punto, si es que no le dio ahí algo. Dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham.
Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera, fíjese lo que dice, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. O sea, ese ángel dice, yo sé que no temes a Dios, pero no, porque no te has negado a darme a tu propio hijo. Lo que está haciendo este ángel, ¿verdad? Cosa que no ocurre en otras situaciones, porque hay otras situaciones en las que los ángeles le llegan a decir a las personas, no hagas esto porque tú y yo somos iguales. O sea, más de una vez los ángeles se manifiestan a los hombres, ¿verdad? No permitiendo que haya una adoración, no permitiendo, ¿verdad?, que haya un reconocimiento. Pero este ángel del Señor o ángel de Jehová está permitiendo, ¿verdad?, un hombre. Y no es una teofanía necesariamente, ¿verdad? Porque hay teofanías en la Biblia, teofanías como cuando los tres se presentan delante, tres personajes se presentan delante de Abraham. Y es una teofanía que Abraham entiende, ¿verdad?, que es Dios manifestándose a su vida. Pero aquí hay tres y no puede haber más que uno que sea visible para los hombres. No sé si puedo estar explicando eso. Solamente Dios, a través de una de sus manifestaciones, no como Padre, no como Espíritu Santo, sí como el Hijo, se ha presentado ante los hombres desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando está el momento de la creación, dicen las Escrituras, ¿verdad?, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es Jesús, Yeshua, el ángel del Señor, ¿verdad?, que está participando en este momento en la creación. Que como dice Juan, capítulo 1, versículo 3, las cosas fueron hechas por Él o por medio de Él y para Él. Fueron hechas por medio de Él y para Él. O como dice este pasaje de la Biblia, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor ha estado con nosotros todo el tiempo, por eso es que la palabra del Señor, Él mismo refuerza, ¿verdad?, más de una vez, diciendo no tengan temor. Una de las palabras que más se repiten en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la palabra no tengan temor. Porque el que la está exponiendo es el mismo personaje, ¿verdad?, que la refiere en el Nuevo Testamento cuando dice no tengan temor. Entonces, a Abraham se le manifiesta el ángel del Señor, ¿verdad? Dice Jacob capítulo 31 del 11 y 13, dice, Jacob tiene un sueño. Acordémonos que en una de las predicaciones pasadas, Jacob se acuesta sobre una piedra, tiene una visión, se abre el cielo, ¿verdad? Del cielo baja una escalera y Dios le habla y hay una subida y bajada de ángeles. Ahora en Génesis 31, 11 le dice, en ese mismo sueño, el ángel, otro sueño que tiene Jacob, el ángel de Dios me llamó Jacob y yo le respondí, aquí estoy. En el versículo 13 dice que le dice ese ángel, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. ¿Alguien recuerda una de las cosas que le dijo Jacob a Dios? Si tú me llevares a donde voy y me regresares otra vez. Bueno, aquí se está cumpliendo la palabra que le está diciendo Dios, regresa a casa. Porque hubo un pacto entre ellos y Dios lo está cumpliendo. Es el ángel del Señor, es el Señor, la manifestación de Dios en la tierra, la misma manifestación que a Josué se le dio cuando vio en visión, cuando vio a uno como forma de príncipe y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y cayó a tierra, ¿verdad? Y fue fortalecido Josué y fue levantado y el mismo Señor le habla en ese momento. O Moisés en la zarza ardiente, dice Éxodo 3, 2 al 6, cuando aparece el ángel de Jehová en el arbusto ardiendo y se declara el yo soy del que soy, yo soy el que soy. Recuerde que Moisés le pregunta, dime tu nombre, ¿verdad? Y él le dice, para que si Faraón me pregunta,
y él le dice, dile que soy el que soy. Ese es el nombre del Señor. Y ustedes recordarán 7 veces en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está expresando quién es Él, menciona al menos 7 veces, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor. 7 veces reafirma su nombre. Por eso usted dirá, bueno, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué los judíos lo mataron? Normalmente en la crucifixión se ponía en el título, encima de la cruz, la razón por la cual alguien era crucificado. Y la razón que pone Pilato, díganle, póngale ahí, ¿verdad? El Jesucristo, o el nombre, ¿verdad? Rey de los judíos, ¿verdad? Porque él había dicho, ¿verdad? Lo matan porque él dijo que es el rey. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey? Tú lo has dicho, le dijo. O sea, él no negó, sino que afirmó. Por eso lo mataron. Lo mataron porque dijeron, es un blasfemo. Él está diciendo que es Dios. La primera vez que él manifestó esto, ustedes se van a encontrar que él entró al templo en aquella ocasión que le tocó a él dar la lectura de las escrituras, porque había turnos para los hombres para leer las escrituras. Y en esta ocasión, de forma coincidente, o más bien dicho, de acuerdo a los planes de Dios, la porción de la escritura leída fue: el Espíritu del Señor me ha ungido, está sobre mí, y me ha ungido, ¿verdad?, para llevarle nuevas buenas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para hacer que los cojos anden, para abrir las cárceles a los cautivos, ¿verdad?, por el diablo, para abrir las cárceles de los presos, ¿verdad?, y sanar a los quebrantados del corazón. Cuando él terminó esta exposición de la palabra, en el templo había una silla, había un asiento, y en ese asiento todos sabían que cuando el Mesías llegara, se iba a sentar en ese lugar de autoridad. Entonces dice las escrituras que después de que hizo esto, ¿verdad?, Jesús se sentó. Y entonces todos empezaron a querer matarlo, ¿verdad?, porque él decía o mostraba quién era. Por eso empezó la confrontación con Jesús, una confrontación en la que él no decía literalmente yo soy Dios, pero sí con todo el cumplimiento y con todas sus palabras quedaba de manifiesto. Por eso hicieron esto, ¿verdad? Y más adelante, cuando usted lee el libro de los Hechos y ve a Esteban predicando, ¿verdad?, antes de ser muerto, les dijo, él era el Señor de gloria y ustedes lo mataron, le dije. Y agarraron piedras enfurecidos aquellos, ¿verdad? Y también mataron a Esteban, porque había dicho, él era el Mesías que había de venir y ustedes lo mataron. Así que no solo es manifestado en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, sino que lo vemos venir en todo el Antiguo Testamento. Entonces decía Moisés en Éxodo capítulo 3 del 2 al 6, dice, cuando aparece el ángel de Jehová en el arbusto ardiendo y se declara, el yo soy el que soy. Estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que una zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El ángel de Jehová es una manifestación de Dios, Yeshua, que en la antigüedad se manifiesta en momentos históricos o estratégicos. Cambia los rumbos de las condiciones. Recuerde que Moisés está viendo, ¿verdad?, aquí a ese ángel en la zarza y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único que ha podido ser visto. Gedeón, Jueces 6 del 11 al 12 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo,
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahí está el Señor contemplando su obra, ¿verdad? Contemplando su diseño. Gedeón, que había sido equipado para vencer, pero escondido en este momento, ¿verdad? Por temor a sus enemigos, suministrar alimento para su casa. Pero el Señor lo sacó de su escondite. Ya lo leímos en la predicación anterior, ¿verdad? Fue llevado para vencer. Es Gedeón. Manoa, el papá de Sansón, Jueces 13 del 17 al 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Porque el ángel de Jehová le había dicho a Manoa que iban a tener un hijo, ¿verdad? Recordando que la esposa de Manoa era estéril. Pero el Señor le habló y le dijo, vas a tener un hijo y le vas a poner este nombre, ¿verdad? Entonces Manoa dice, ok, dime cuál es tu nombre para que cuando se cumpla la palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Es el ángel del Señor, el mismo Señor de la vida. Hay 62 ocasiones en el Antiguo Testamento que se usa la frase el ángel de Jehová o el ángel de Dios, ¿verdad? Que hace referencia al Señor. Pero bueno, lo importante en este caso es que el ángel de Jehová, cuando dicen las escrituras, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. ¿Cuántos han orado de esta manera? ¿Cuántos han dicho o cuántos han oído esta palabra que le dicen, no temas, el ángel del Señor acampa a tu alrededor y te protege? O sea, ¿quién es el ángel de Jehová que hoy está acampando a mi alrededor y me protege? ¿Quién es el único que ha dicho, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién es el único que de alguna manera ha manifestado, comprobado que somos su propiedad, que Él pagó por nuestra vida, sino el Señor? Acampar significa permanecer cerca. Eso significa acampar. ¿Qué significa? Que Él permanece cerca. Significa también los rodea y también significa el que bendice. Yo diría amén. Y dice las escrituras que en Job capítulo 1 versículo 10, ustedes conocen la historia que dice en la Biblia que llegó el momento que los hijos de Dios subían al cielo, ¿verdad? Entre ellos iba Satanás. Dios habla acerca de Job y Satanás le dice lo siguiente. Cuando Dios le dice acerca de Job, has visto a Job, mi hijo, ¿verdad? Que es perfecto, que es íntegro y todo lo demás. Dice aquí la escritura que Satanás le dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa? ¿Cómo dice? ¿No le has qué? ¿Qué significa cercado? ¿No has puesto protección a su alrededor? Eso significa el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es decir, que en el momento que tú y yo manifestamos nuestro temor reverente ante el Señor, Él pone su guardia. No duerme, ¿verdad? El que vela. El Señor nuestro Dios no duerme, Él está en guardia por nosotros. Él acampa, dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Si usted regresa al pasaje que estamos leyendo desde el principio, que es la base, dice el Salmo 34 del 7 al 9, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defender también significa proteger, como el escudo, como el escudo de hierro, ¿verdad? O sea, viene un misil, hay un sensor, lo detecta y viene y protege, ¿verdad? Pero Jesús, el Señor, es más que un escudo. Recuerde que cuando refiere a ángel es mensajero, y Jesús es un mensajero de buenas nuevas. Dice el pasaje, entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego agrega diciendo, gustad. Es decir, deleítense, sepan, entérense, vean que Dios es bueno.
Dichoso el hombre que confía en él. Por supuesto que el salmo está siendo escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo. Agrega diciendo: teman al Señor, ustedes sus santos, pues, agrega diciendo como un remate: nada falta a los que le temen. Y usted recordará que la palabra del Señor dice que la bendición de Dios es la que hace prosperar a los hombres y no añade con ello tristeza. O sea que cuando Dios está en nuestra vida, cuando en la ecuación de la vida, ¿verdad? Dios más Fernando, más mi familia, más la iglesia Manuel de las Naciones, si en la fórmula, si en la ecuación está Dios, entonces hay bendición sobre la casa, entonces hay bendición sobre la iglesia, entonces hay bendición porque Él está acampando a nuestro alrededor y nada nos va a faltar. Y Él nos va a prosperar. Diga conmigo, vamos a usar la palabra y el poder de Dios. Diga conmigo, me va a prosperar en medio de cualquier tiempo. Me va a bendecir en medio de cualquier circunstancia. Me va a cercar con su protección. No importa quién venga contra mí, se va a enfrentar al Señor de mi vida. ¡Qué bendición! El problema es que hemos desarrollado más los temores. Y usted va a decir: ¿y qué pasó? ¿Usted no tiene miedo? Sí, de repente me da, pero inmediatamente voy y me refugio bajo las alas de mi Señor. Y le digo: tú dijiste, ¿verdad? O sea, tú me prometiste. Pero igual, si el Señor me quiere llevar, algunos de alguna manera dicen que han tenido la oportunidad en la morgue de ver dos diferentes tipos de rostro. Los doctores han podido observar a la hora de la partida de una persona dos diferentes tipos de rostro. Han visto un rostro angustiado, con unos ojos desorbitados, y ellos dicen: tenía mucho miedo, porque es un terror a morir. Quién sabe qué vieron en el último momento. Pero han descrito otro rostro que han dicho: murió en paz. Su rostro era como si estuviera dormido. Y otros agregan diciendo: sonreía cuando partió. Ese es el temor a Jehová. Este es el terror, horror o miedo. Por eso es que los hombres no deben de tener terror, horror o miedo. Los hombres debemos de descansar en el temor del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es el temor? Como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, peligroso, arriesgado. La palabra como tal proviene del latín timor, timoris, que significa miedo o espanto. En la Biblia vamos a encontrar un ejemplo del tipo del miedo nocivo o del espanto. Por ejemplo, cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, de regreso, 10 de los hombres, ustedes lo recordarán, le dijeron a Moisés: nos has traído a este lugar para que muramos. Dice Números capítulo 1 al 4, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. ¿Me estoy explicando o no? Cuando los 10 empezaron a decir: nos van a tragar vivos, son gigantes, nosotros nos vimos como langostas delante de ellos, nos trajiste a morir al desierto. Entonces, cuando el pueblo oyó estas palabras, le cayó terror, le cayó horror, y empezaron a gritar y a llorar. Usted se puede imaginar 3 millones de gentes llorando y gritando en el campamento. Le pregunto, ¿será terror? Están llorando, están gritando: ¡ay, nos vamos a morir, nos vamos a morir! Note lo que dice a continuación. Dice: en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, es decir, decían todos: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valía morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído, oiga, para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir? Atravesados por la espada,
y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto y unos a otros se decían, escojamos un líder que nos regrese a Egipto? ¿Me estoy explicando? Es como el cristiano que dice, estaba mejor en el mundo, acá me va más mal, allá me iba bien, acá estoy batallando, allá no batallaba. No, yo pienso que mejor me regreso. Algunos no lo dicen, pero se han regresado, pensando como estos, ¿verdad? Estábamos mejor en Egipto que en este desierto. Proverbios capítulo 6, versículo 2 nos dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Así que ustedes van a oír lo que dijeron ellos otra vez. Dijeron ellos, oiga, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Y dijeron, más nos valdría morir en este desierto. Y la pregunta siguiente es, ¿quién cree usted que los oyó? ¿Quién cree usted que los oyó? Agar dijo, tú eres el Dios que me ve. Pero no solo es el Dios que te ve, también es el Dios que te oye. Él oye todo lo que decimos en el lugar más secreto. Incluso oye nuestros pensamientos. Él está escuchando todo el tiempo, ¿verdad? Las cosas. Génesis capítulo 3, versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Usted sabe a quién me refiero? Después de haber pecado, después de haber desobedecido a Dios, el primer trastorno que tuvo el ser humano, porque es un trastorno, ¿verdad? Fue el temor. Lo primero que le ocurrió a Adán y a Eva fue, ¿qué va a decir Dios? Ay, estamos desnudos, ¿qué va a decir de nosotros? Y se escondieron, eso dice la Biblia. Se escondieron de tal manera que Dios les habló y les dijo, ¿dónde están? Por supuesto que es un Dios visible para ellos. No sé si me estoy explicando, porque ellos no querían ser vistos. Porque si fuera un Dios, si ellos tuvieran la concepción de que es un Dios invisible y que donde te escondas, como más adelante lo va a decir David, ¿dónde me voy a poder esconder de ti? No me puedo esconder en ningún lado. Donde quiera que yo me esconda, tú me vas a poder ver. ¿Qué trastorno le dio a Adán y Eva que pensaron que escondiéndose, ¿verdad?, ya no los iba a ver? Porque ellos veían algo manifiesto. Se escondieron de aquel con el que convivían todos los días. Por eso es que esta ocasión, aunque él sabía, el Señor, la condición de Adán y Eva, les está dando la oportunidad del arrepentimiento. Pero el primer trastorno que los detuvo, que los inhibió, que los metió en una circunstancia difícil fue su temor. Es que tuvimos miedo y nos escondimos porque estábamos desnudos. Pero si estaban desnudos desde antes, ¿o no? No había una ropa que les estuviera cubriendo antes y no la había ahora. ¿Qué garantiza que una hoja los está cubriendo delante de Dios? Si lo que Dios ve no es el cuerpo, sino el corazón del hombre. Y ese nada puede cubrirlo. No sé si están ahí todavía. Nada puede cubrir mi corazón de los ojos de Dios. Por eso David decía, examíname. O le decía, ¿qué puedo esconderte? ¿Qué puedo guardar delante de tus ojos? Nada puedo guardar. Por eso, de alguna manera, el temor es una condición errónea. Se llama trastorno porque nos generó una reacción delante de Dios. El temor al horror, el terror a la fobia, al terror, es un temor a lo que me va a pasar. El temor de Dios es un temor asociado a lo que yo he hecho que ha faltado a su nombre. El principio de la sabiduría, dice el Señor, es el temor a Jehová. Ok, reconoce que estás desnudo, pero ven delante de mí y di, Señor, perdóname
acabo de pecar y me acabo de dar cuenta que estoy desnudo delante de ti. Por favor, perdóname. Y por eso más adelante las mismas escrituras agregan diciendo, el amor cubre multitud de pecados. Porque para Dios no es que te quiera exhibir ni que te quiera poner al descubierto. En el momento que tú te arrepientes delante de Dios, en el momento que le das a conocer tu necesidad, lo primero que ocurre es que Dios te va a cubrir y no va a dejar que otros, ¿verdad?, hagan escarnio de ti. ¿Cuál es entonces la clase correcta de temor que tenía, por ejemplo, Josué y Caleb? Hay que recordar que estos 10 hombres que le estoy mencionando tienen terror. Pero Josué y Caleb, dicen las escrituras, tenían otro espíritu. Ellos no tienen terror, no tienen horror, no tienen miedo. Por eso es que dice, ellos le dijeron, perdón, déjenme, creo que me perdí. Así, ellos le dijeron a la congregación, hay otra voz, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios, si el Eterno, si el Altísimo se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. No les tengan miedo. Esas fueron las palabras de Josué y Caleb. ¿Me estoy explicando? Estas palabras de los 10 enlazaron su corazón. Ojalá y hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá y nos muramos en este desierto. Las palabras de Caleb y de Josué, Él nos va a entregar esa tierra, va a poner a nuestros enemigos son pan comido, échenmelos pues. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles palabras honró Dios? Mi matrimonio es un desastre. Mi matrimonio es una bendición. Yo le pregunto, ¿cuáles palabras va a honrar Dios? Mi iglesia es una iglesia de bendición. La gloria del Señor está sobre esta casa. En esta casa pide y vas a recibir. Oh, somos tan bendecidos porque lo que Dios ha bendecido, nada los puede maldecir. Somos una iglesia próspera. La mano del Señor está sobre nosotros. Nos reproduciremos y nos multiplicaremos, llenaremos la tierra. Oh, te pregunto, ¿cuáles palabras va a honrar Dios? ¿Cuáles va a honrar Dios? Vamos a morir por esta enfermedad. El Señor nos va a cubrir de esta enfermedad. El Señor nos librará una vez más. ¿Cuáles palabras va a honrar Dios? Te pregunto, ¿cuáles palabras han salido de nuestra boca? ¿Cuántas palabras hemos oído de los demás, incluso de los que son parte de nuestro grupo de convivencia de la iglesia? Y hemos oído estas palabras y no hemos dicho nada. Dios recompensó la fe viviente de estos 2 jóvenes, mientras a todo el resto de esta generación se lo impidió, les impidió entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb pudieron entrar a ella porque tenían otro espíritu, es decir, la actitud correcta de confianza delante de Dios. Ese era el espíritu que estaba en ellos. Confío en ti, Señor, te creo. Por tanto, es muy importante distinguir entre el temor de Dios del temor entorpecedor o del miedo paralizante que carece de fe. De hecho, Dios dice que si nos dejamos invadir por el miedo cobarde y falto de fe, aquel que nos hace eludir nuestras responsabilidades y deberes cristianos, simple y sencillamente no seremos parte de su reino. Dice Apocalipsis 2:18, al respecto Dios dijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Así que con todos los fornicarios, con todos los, dice aquí, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, van los cobardes. La cobardía es una actitud del corazón. La valentía es un don de Dios para nosotros, sus hijos. Así que bueno, usted recordará que el Señor hizo justicia entonces para Caleb y para Josué. Qué tremendo, ¿verdad? Que aquellos de alguna manera le dice el Señor. No, déjenme leer un poquito de Números 14, a lo mejor una porción a partir del versículo 10. Y voy a recordar lo que acababan de decir los 10. Dice, pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, porque ellos dijeron, no, la tierra Dios nos la va a entregar, es una tierra que fluye leche y miel, nosotros vamos a vencer a esos gigantes, son pan comido. Cuando dijeron eso, toda la gente, el pueblo, la comunidad, dice, trató de apedrearlos. Es versículo 10, 14 de Números. Y la gloria del Señor se manifestó en la tienda. ¿Qué se manifestó? A ver si vemos la escena. Los 10 le dicen al pueblo, aquella noche no durmieron, gritaron, lloraron y dijeron, era mejor morirnos en Egipto, nos vamos a morir en el desierto. Y luego cuando ya hubo oportunidad, Caleb y Josué dijeron, no nos vamos a morir, son pan comido, vamos a conquistar esa tierra, Dios nos la va a entregar en nuestras manos, es una tierra de bendición, fluye leche y miel, verán que vamos a poder tomarla. Entonces cuando ellos dijeron eso, todos se enojaron y querían apedrearlos, pero en ese momento se manifestó ¿quién? La gloria de Dios, que es Dios mismo en este caso, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo a Moisés, el Señor le dijo al líder, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Yo no quisiera oír esa voz de Dios en la Iglesia Emanuel de las Naciones. Yo no quisiera que por ninguno de nosotros Dios dijera, ¿hasta cuándo voy a soportar a esta gente que me está menospreciando? Que no soy tan importante para ellos, que no valgo unas horas de su domingo, que no soy suficiente para que ellos puedan llegar oportunamente a adorar. ¿Hasta cuándo voy a soportar a esta gente que me ha menospreciado? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? Eso le está diciendo el Señor a Moisés. A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos, voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. O sea, ¿por qué le tiene que contar estas cosas a Moisés? Porque el Señor sí quiere acabar con esa gente en general, pero también no quiere. Entonces necesita un argumento, alguien que use la palabra de poder y le diga, no lo haga, Señor. Alguien que quite al acusador que le está diciendo al Señor, ya ves, los sacaste de Egipto, les diste la riqueza de Egipto, estás con ellos, te manifiestas a ellos, les diste a comer milagrosamente, les has dado a beber milagrosamente, los has protegido del sol, del frío, de todo los has guardado, pero aún así no te creen. Y al contrario, ellos acaban de cavar su propia tumba, porque yo oí que dijeron, mejor es morirnos. Así que Satanás le dijo a Dios, tengo el argumento para pedirte que desaparezcan y mueran. Por su propia palabra. El acusador está en el término legal. Dios tiene que destruir a esa gente, porque legalmente ofendieron a Dios. Y legalmente se maldijeron a sí mismos. Rompieron la bendición y la protección con su propia declaración. Ahora Dios tiene que hacer algo, pero no lo puede hacer directamente. Necesita un intercesor, necesita una voz que diga, no lo hagas. ¿Están ahí? Entonces dice la palabra del Señor que Moisés le argumentó al Señor, le puso los argumentos. Es un juicio, está Satanás acusando
está Moisés ahí, está el juez para hacer el dictamen y está el abogado, que es el Señor Jesús, el ángel del Señor. Moisés entonces le argumentó al Señor: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, porque tú quieres desaparecer a estos hombres, ¿verdad? Quieres que mueran aquí, pero cuando Egipto se diga, los salvó para matarlos en el desierto, ¿verdad? Eso no dice la Biblia, eso lo estoy diciendo yo, es una hipótesis. Versículo 14 dice: se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien lo guía, de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de ti, de tu fama, dirán: el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. ¿Están fijándose? Aquí hay una pelea, aquí hay una defensa, hay un argumento. Las palabras que están saliendo del corazón de Moisés son palabras que Dios quiere oír para detenerse. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable. En otras palabras, Moisés le está diciendo: no todos pecaron por causa de 10. Tú puedes perdonar a la mayoría de ellos, pero a los culpables puedes ejecutar tu orden. Eso está hablando Moisés con el Señor. El Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. ¿Siguió la historia o no la siguió? ¿Qué palabras honra el Señor? ¿Las palabras de muerte, hechiceras, maldicientes, rebeldes? ¿O las palabras de bendición, las palabras de fe, las de confianza, las de seguridad? ¿Cuáles honra? ¿Cuáles palabras han salido de nuestra boca? ¿Nos hemos maldecido o nos hemos bendecido? ¿Hemos maldecido a la congregación? No, hombre, el pastor la riega, se van a enfermar, se van a contagiar todos. O el Señor está con nosotros, porque en su nombre que le dio a esta iglesia está la bendición. Él dijo: yo soy Dios con ustedes. Entonces, ¿qué palabras honra el Señor? Tenemos que ser cuidadosos con las palabras. Sin querer, queriendo, hemos sido el azote de nuestras vidas, o el azote de la vida de los que amamos, porque los hemos expuesto por nuestras palabras. Entonces Dios bendice las palabras correctas, Dios bendice la palabra de fe. Por eso es que dice: el ángel del Señor acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Dios entonces recompensó la fe viviente de esos dos jóvenes, mientras a todo el resto de la generación
se les impidió a la tierra, se les impidió entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb pudieron entrar en ella porque tenían otro espíritu, es decir, la actitud correcta de confianza delante de Dios. El Señor dije, mira, todos los de esta edad para abajo no van a entrar. Y luego les dijo, todos los niños que dijeron ellos se van a morir en el desierto, ellos van a entrar. Entraron los más débiles que los más fuertes, porque los más débiles aprendieron a confiar en el Señor. Por eso el Señor le dijo a Pablo, cuando 3 veces le pidió la salud, le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso le digo al Señor, soy débil, necesito tu fuerza. Y dice el Señor, diga al débil, entonces, fuerte soy. El fuerte no puede decir fuerte soy, ¿verdad? Pero el débil puede decirle al Señor, Señor, te creo, pero aumenta mi fe. ¿Qué te parece? Señor, sí puedo, pero me siento débil. Pero si tú me fortaleces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no vienes con tu fuerza sobre mí? Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Por eso Moisés sabiamente le dijo, sí voy a hacerlo, pero si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y yo le he dicho al Señor más de una vez, si tú vas a estar conmigo dirigiendo esta iglesia, yo sigo. Pero si tú me dejas y me abandonas, yo no sigo. Pero hasta hoy, el Señor nos ha ayudado. ¿Alguien se alegra en el Señor? Alégrate en el Señor. Cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de hablar, para que te cambie la forma de ser. Entonces el temor en la Biblia tiene 2 palabras bases, ¿verdad? Que describen el miedo, bueno o malo. En el Antiguo Testamento es yirá, que es traducido mayormente como miedo en el Nuevo Testamento, y la palabra phobos, de la cual se deriva el vocablo fobia, un temor extremo o irracional a algo particular. Digo, yo he estado allí y yo no sé usted, pero aparece una cucaracha en mi casa y están algunas de mis hijas y es un griterío, ¡ay, ay, ay, ay! Es una cucaracha. La cucaracha anda vuelta loca volando porque te tiene más miedo a ti que del que tú le tienes a ella. Aparece un ratón y ya sobre los muebles. ¿No te parece increíble? Cuando ellos te tienen miedo a ti. Porque tú eres la cabeza en la tierra puesta por Dios para gobernar y ejercer autoridad. Pero las fobias, el trastorno del miedo, trastocó cómo vemos las cosas. Y cuando podemos ver las cosas en su tamaño normal, en su tamaño vigente, y podemos decir, esto, el COVID, no es más grande que Dios. Dios es más grande que el COVID. Y entonces cuando vemos las cosas de manera correcta y las declaramos con nuestra boca, entonces todo puede suceder. No me digan que el año pasado, que había 2 que 3 contagiados en Madero, 10 que 20, estábamos en semáforo rojo, y que ahorita que hay en Madero 5,000 y en Tampico 8,000, somos semáforo amarillo. No me vengan con ese cuento. O nunca fue una realidad, o me estás exponiendo a morir. Y la gente, en lugar de pensar en Dios, está pensando en el día de asueto para ver a dónde van. Porque mañana es un día de asueto y muchos ya pensaron a dónde iban y ya pusieron en primer lugar el viaje y no a Dios, o lo pondrán más adelante. Pero no teníamos miedo todo un año y ahora de repente se me fue. Va a decir, pastor, bueno, pues ¿quién lo entiende? ¿Tenemos miedo? ¿No tenemos miedo? No, sí, pero ¿y el temor de Dios?
Y los principios, no te engañes, si esto es una realidad, no hay tal cambio de semáforo. La amenaza es real. Te cuidaste todo un año para exponerte unos días y ponerte en riesgo. Por eso el Señor dice, velen y oren. O en otras palabras, estén despiertos y atentos. Y yo digo, sí, diviértete, claro, por supuesto. Pero dale su lugar a Dios, no lo menosprecies. A pesar de la bendición que te ha dado, no lo tengas por menos. No pongas por más otras condiciones que a Él, porque nada garantiza que si tú no lo honraste en este tiempo, ¿por qué razón Él te va a tener que honrar en el tiempo venidero? Por eso es que Jesús con toda tranquilidad dice, déjanos entrar, nosotros hablamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Soy fulano de tal, y vamos a oír una voz que diga, váyanse de aquí, no los conozco. Porque no hay garantía que el que me niega en esta tierra, también yo lo negaré, dice el Señor. No sé si puedo transmitir eso. O sea, ay, pastor, entonces no vas a poder hacer nada para divertirte. No, diviértase, pero no deje a Dios en segundo lugar. Dios es mi primer lugar. Antes que cualquier cosa que yo vaya a hacer, Él es lo primero. Digo, un domingo, amado hermano, tienes 7 días a la semana para hacer, 6 días a la semana para hacer y ocuparte de todos tus negocios. Pero hay un día a la semana que es de Dios. Pero si no lo consideramos, le estamos diciendo a Dios, mira, Señor, me has bendecido, me has ayudado, has estado conmigo, pero no eres digno de que yo te dé mis horas del domingo. Esas me pertenecen porque estoy muy cansado. ¿Está bien? Nada más que a la hora de la honra, te acuerdas de mí. Digo, vale, si usted no es Dios, pastor. No, sí, te estoy diciendo lo que el Señor le dijo a toda esa gente. ¿Hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a estar con aquellos que menosprecian mi nombre? Qué bendición que vivimos en una temporada que se llama la gracia. Porque en la temporada de la gracia, Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Él toma en cuenta nuestra confesión y nuestro arrepentimiento. Y por causa del amor de su propio nombre, como le dijo a Moisés, los voy a perdonar y los perdono. Pero el que fue el causante, el responsable y el culpable, ese se queda. Así es Dios, amados hermanos, Él es Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Dice el Salmo 55, 4 al 5, la Biblia nos enseña que el rey David, que tenía un gran don con las palabras, escribió mucho acerca del temor de Dios. En alguna ocasión, él usó la palabra yirá para describir el miedo normal a ser perseguido, y dijo en el Salmo 55, Salmo 55, 4 al 5, mi corazón está dolorido dentro de mí, y mis terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Ese es David en el Salmo 55, que en el Salmo 23 dijo, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Es el mismo David que está escribiendo en el Salmo 34, 7 al 9, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el mismo David que en este momento está seguro, y el mismo David que en algún momento le dio miedo. Sin embargo, él, la mayoría de las veces que usaba la palabra yirá, él se refería al temor positivo de Dios.
que incluía una profunda reverencia hacia Él y su palabra. Por ejemplo, Él exclamó en el Salmo 112, del 1 al 3, bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Cómo escribió? Bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Cómo es el que teme al Señor? Bienaventurado. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. A ver, dígame, ¿qué tiene que hacer para que la bendición que le haga prosperar, para que el bien del Señor esté sobre su vida, sobre su casa y sobre sus hijos? ¿Qué tiene que hacer? Dice, tenga temor de Dios. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Déjenme decirles de qué estoy seguro. Estoy seguro que si de alguna manera he servido al Señor por estos 39 años, más mal que bien, porque no he sido tan bueno, en el sentido tal vez de las expectativas de mi vida, ¿verdad?, en relación a lo que yo creo que es servir a Dios. Entonces yo digo, si por 39 años el Señor se ha agradado de que le he servido, hay una garantía de que mis hijos van a ser prosperados. Porque por causa del amor que he puesto en Él y del amor de Él sobre mí, va a visitar a mis generaciones. Y como dijo el escritor, jamás he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo lo que mis hijos hagan en el Señor, todo va a ser prosperado. Lo que ellos toquen, lo que ellos hagan, a lo que ellos se dediquen, el Señor los va a prosperar. De eso estoy seguro, por causa de su palabra. Alguien diga amén, por lo menos diga para sus generaciones lo que usted quiere para ellos. Y si usted no ha servido adecuadamente al Señor, estás a tiempo todavía. Sirve al Señor. Ama a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Es inevitable que cuando amas y sirves al Señor fielmente, es inevitable que la bendición caiga sobre tu casa. Y no es que la andes buscando ni que la andes pidiendo, sino que ella va a venir sobre tu casa, porque es Dios operando a nuestro favor. Amén, diga, amén. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Me he deleitado en la bendición del Señor. Me ha alegrado en la bendición de nuestro Dios. Así que por eso Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. ¿Qué más dice el pasaje casi para terminar? Dice, gusten del Señor, Él es bueno. Dichoso, bienaventurado el hombre que en Él confía. Teman a Dios, ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Diga conmigo, pues nada me falta porque yo temo al Señor. Diga conmigo, nada me faltará porque el Señor es mi pastor. Dígalo, a mí nada me va a faltar porque Dios está conmigo. Amén, dígalo así, amén. Amén. El Señor que le dijo esto en el Antiguo Testamento a los hebreos es el mismo Señor que nos lo ha dicho a nosotros. Él sigue acampando a nuestro alrededor. Así, pero yo no veo, no veo la causa, no veo que digan,
eh, sea favorable a este hombre, hágale justicia y bendígalo. Yo lo que veo es que estoy batallando, pastor. Yo lo que veo es que no veo por dónde venga la bendición de Dios. O sea, no es un asunto de que si lo ves o si no lo ves. El asunto es si lo crees, porque por fe andamos y no por la vista. Si tú le crees al Señor, tarde que temprano, la bendición va a caer sobre ti. Y nadie la va a poder quitar de tu mano. No hay poder alguno que pueda robarte la bendición, porque lo que ya Dios bendijo, nada lo puede maldecir. No es posible, porque Dios es más grande que el que está en este mundo. Dios es el Señor. Así que Juan 14:18, para terminar, dice el Señor Jesús: no los voy a dejar huérfanos. ¿Cómo dijo? ¿Por qué no dijo no los voy a dejar solos? ¿Por qué dijo no los voy a dejar huérfanos? Vendré a ustedes. Porque cuando vinimos al Señor Jesús, dejamos de ser huérfanos. El mismo Señor Jesús dijo: cuando ustedes se acerquen a Él, díganle Padre nuestro. Así que Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos. En otras palabras, voy a estar con ustedes más adelante hasta el fin del mundo. Dígale al de al lado: no estamos solos. ¿Alguien le da gracias a Dios esta mañana? ¿Se alegra en el Señor? ¿Aprendió algo de Dios? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Es un buen momento para honrar a Dios, y también es un buen momento para reconocer si hemos fallado. Es un buen momento para empezar a cambiar la historia de nuestra vida si no ha cambiado. O sea, déjame decirte, lo que sucedió con tus padres, lo que ellos batallaron, las crisis que ellos tuvieron, no tienen que ser las tuyas. ¿Están ahí? Las fallas que ellos tuvieron, las fallas que tú tuviste, no tienen que ser las fallas de tus hijos. ¿Por qué, pastor? Porque tu palabra tiene poder. Y porque tú puedes estar delante del Señor de todas las cosas y pedirle al Señor un cambio de temporada. Digo, si los hombres pueden cambiar el semáforo a su gusto, ¿por qué los hijos de Dios no podemos ir delante de nuestro Señor, el creador de todas las cosas, para que cambie la temporada? ¿Por qué no? Yo te pregunto, ¿por qué entonces la gente, el mundo, el sistema político tiene más poder que las palabras de Dios? ¿O los hijos de Dios desatan el poder del cielo a favor de la tierra? ¿Qué es más grande? Les he dado el poder para atar y para desatar. Todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. ¿Estaba bromeando Dios? ¿Nos estaba queriendo ver la cara? ¿Estaba queriendo darle aliento a los que le oyeran? ¿O esas palabras son en el sí y en el amén? ¿Y por qué no le creemos? ¿Por qué si Él nos dijo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? ¿Por qué no empezar a desatar la bendición y los recursos del cielo? ¿Por qué no empezar a atar el sistema contrario desde el cielo para que la bendición caiga sobre la tierra? Un hombre, Elías, dice las Escrituras, un hombre cualquiera como tú y como yo, sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Un día, por la palabra de él, dejó de llover. Toda una atmósfera cambió, todo un sistema cambió,
todo un sistema contrario se detuvo. Toda una ciudad reflexionó en el Dios de Elías. Un rey tuvo que pensar que ese hombre era un hombre de Dios, porque por su palabra hubo un mover en la ciudad. Un hombre, y por su palabra se rompió ese cerco y esa restricción y empezó a llover. Fue la palabra de un hombre en el que el Espíritu de Dios no estaba dentro de él, estaba sobre él. Un hombre ungido, un ministro de fuego, un profeta de fuego, uno capaz de desear no solo la unción que tenía, sino de desear una doble unción, porque no hay impedimento en el Señor. ¿Quieres la doble? Pídela. Y pídela y te la van a dar si estás ahí cuando yo me vaya. Quedó sujeto a la palabra de Elías. Eliseo iba a recibir una doble unción por la palabra de Elías. Porque ¿quién es Elías para dar la doble? Pero su palabra comprometió a Dios para darle una doble unción a Eliseo. Y Eliseo dijo: no, pues para luego es tarde, ¿verdad? Yo de ti no me despego. De que me quedo con la doble, me quedo con la doble. ¿Por qué hombres tienen que creer más de lo normal y nosotros tenemos que quedarnos con tan siquiera, ya aunque sea, ya con que me dé para comer, ya con que me haga vivir, aunque ahí la vaya pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no desear su presencia y su gloria manifiesta en este lugar? ¿Por qué no anhelar un toque de su presencia, un olor fragante de Él? ¿Por qué no anhelar que Él pueda tocarnos, que Él se pueda acercar a nosotros y nos hable? ¿Por qué no creer que es capaz de cambiar cualquier atmósfera de nuestro hogar, o de mi ciudad, o de mi país, o del mundo entero? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle los argumentos a Dios para que cambie nuestras circunstancias? ¿Por qué te la vives peleando, llorando, quejándote de todo, solo haciendo más complicada la relación familiar, haciendo más complicada la relación de la iglesia, frenándola con tus dimes y con tus diretes? ¿Por qué no desatar la bendición de nuestro Dios? ¿Por qué no dejar pasar por alto la ofensa? Y recibir la bendición de Dios y lanzar, en lugar de la contestación a la ofensa, la bendición del Señor sobre la casa. Dile al de al lado: tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Llámame si quieres para orar por ti, pero el poder que yo desato es el mismo que tú puedes desatar. Solo créele al Señor. ¿Cuántos le creen a Dios esta tarde? ¿Cuántos quieren usar la palabra para cambiar? Use la palabra, vamos. Use la palabra de Dios. Haga que las cosas empiecen a cambiar, que empiecen a suceder, que se empiecen a mover a nuestro favor, que lo que necesitemos, así está en China. Oiga, hay quienes compran vía electrónica